Vida Universitaria. Universidad Nacional de San Luis. El especialista en comunicación política Mario Riorda disertó en el encuentro de capacitación en línea de la Red Interuniversitaria de Prensa y Comunicación Institucional, REDIAP, dependiente de la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional. En su disertación titulada Ciudadanía y Cultura de Riesgo, Riorda advirtió dos problemas en torno al riesgo: su minimización y la falta de una cultura de riesgo. Destacó que la instalación de esta cultura requiere de políticas públicas y una comunicación de riesgo cuyo objetivo es modificar hábitos o conductas. Hay que entender en primer término qué significa el riesgo. Porque el riesgo significa que modificamos hábitos o conductas. Significa que a partir de vulnerabilidades, a partir de peligros hipotéticos que podrían dar si todavía no se dan, o peligros reales que ya se están dando, que son efectivos, es donde uno debiera modificar en un estado, si se quiere, en lo que significa en la psicología del estrés, un estado de hiperalerta, ¿sí? Una situación para no caer a esa vulnerabilidad o mitigarla si uno es víctima de esa vulnerabilidad. Por lo tanto, a mí me gustaría empezar sosteniendo una primera afirmación que es muy polémica en el sentido común hacia afuera, pero muy consolidada técnicamente hacia adentro en el mundo académico, y es que el riesgo tiene un motor persuasivo central, no excluyente, es decir, no funciona únicamente, pero sí es central. Sin temor, sin miedo, no funciona el riesgo. Esto significa que hay o debiera haber algunas acciones que tengan que ver con generar estas alertas para producir miedo, ¿sí? Para producir, si se quiere, actos preventivos y además en todas las áreas, ¿sí? Uno de los problemas del riesgo es que se los minimiza, generalmente no hay cultura del riesgo. Si uno lo piensa adentro, y yo quisiera circunscribirme básicamente a las universidades, aunque luego de hablar de algunas cuestiones organizativas, que necesariamente hablar de un contexto macro, me parece que hay cambios organizativos centrales. Y el primero es instalar una cultura del riesgo, ¿sí? Si uno lo piensa hacia afuera en un contexto macro, el riesgo necesita de sociedades estratégicas. El riesgo tiene una gestión cooperativa. El riesgo no se hace unilateralmente por un actor, por una persona, por una institución. Sí se gestiona, sí se coordina, sí se centraliza a través de una persona, de una institución, de una persona nunca en realidad, de una institución, ¿sí? Pero requiere de sociedades estratégicas. Y la principal sociedad estratégica del riesgo, si lo pensamos en términos políticos, es la ciudadanía. La principal sociedad estratégica en términos de universidad es la comunidad académica en sus múltiples expresiones en que puede definirse la comunidad académica. Por lo tanto, el riesgo técnicamente, o en la instalación de la cultura del riesgo, depende básicamente de que lo entendamos como una política pública, no como una cuestión de estilo. Es una política pública. Esto implica que debe ser medida, por lo tanto. La mensurabilidad es lo que define la eficacia del riesgo. Y hay una medición blanda. La medición blanda es la percepción cualitativa o una encuesta particularmente. Una medición dura, que son los efectos. Si lo medimos en términos actuales, es contagiados, son víctimas, ¿sí? Son recuperados. Y una institucionalización del riesgo. ¿Qué significa? El riesgo no puede quedar en el aire. El riesgo no es una campaña comunicacional que hago en un ratito. El riesgo requiere una adaptación normativa, requiere una estructura de gestión y requiere una incorporación en la cultura de cada organización para que básicamente no sea algo esporádico, episódico, sino técnicamente algo incorporado a modo de convicción, ¿sí? Entonces, elaborar mapas de riesgo internamente en cada institución y elaborar o clasificar tras esos mapas las prioridades del riesgo es una tarea central que sin lugar a dudas siempre desde la literatura especializada se lo planteó como necesidad, pero mayormente fue obviado, salvo muy pocas instituciones que generan hacia adentro alguna cultura del riesgo. ¿Cuáles instituciones? Aquellas que son más propensas a tener, por ejemplo, accidentes. Entonces, eso es significativo, empezar a producir hacia adentro mapas de riesgo y clasificación del riesgo probables. Y además entrenar capacidades y habilidades para el riesgo y para la crisis. Esto es importante, ¿sí? Porque muchísimas veces no hay entrenamiento para esto y requiere de rutinas, requiere de que la gente con H aprenda, ¿sí? Esta concepción del riesgo para poder gestionarla hacia adentro. El especialista también habló acerca de los desafíos de las instituciones frente a la percepción de riesgo. Me parece que esto, puertas hacia adentro en las universidades y en general en los sistemas políticos de gestión, plantea desafíos realmente significativos, que es, de verdad, y esto no es broma ni es una cuestión idealista, la multidisciplina para decidir.
La multidisciplina que se manifiesta no tan solo en la conjugación de distintas disciplinas, de lo que se llama o mal se llaman blandas y duras, sino también la incorporación de miradas distintas. La cuestión de género sí es algo central. Estos son ejercicios sumamente significativos para entender algunos aprendizajes puertas hacia adentro. Leía hace muy poquitos días un estudio muy nuevo hecho, en realidad un escrito de la revista Harvard Business Review, que estaba recomendado básicamente a sistemas productivos, a sistemas empresariales grandes, pero que también está bueno pensarlo en el sistema universitario, que es la no dependencia de un sistema único. ¿Qué significa? Que la organización pueda funcionar con subsistemas. Esto implica que ante el cierre parcial, ante la imposibilidad de funcionamiento de todo el sistema, ¿sí?, existan subsistemas autónomos, producto de tratar de acomodarse frente a situaciones de emergencia que no hagan colapsar a toda la institución. Otro elemento significativo, que es un aprendizaje que también está bueno que cada universidad lo piense puertas hacia adentro, es la existencia de sistemas de comunicación de emergencia. Cuando se mira el caso de Nueva Zelanda, en función de destacar a su primera ministra, que es una líder ya consolidada a nivel internacional, se olvida decir algo importante. Gran parte del éxito en Nueva Zelanda, independientemente de su condición insular, su clima cultural sostenido basado en la confianza pública, que no sucede en nuestra región, tiene que ver con el uso de un sistema de emergencias donde se aprovechó el sistema de emergencia de tsunamis, ¿sí? El sistema de emergencia de tsunamis prácticamente es una réplica del sistema de emergencias norteamericanas para comunicaciones rápidas. Por lo tanto, está bueno también que una cosa es discutir los límites y el miedo que genera el dato biométrico del Estado controlándote en tu vida, y otra cosa es desconocer el peso específico de acciones que tienen que ver con sistemas de comunicación de emergencia en situaciones de colapso. Fíjense que incluso en el nivel nacional, cuando se ensayaron respuestas masivas en términos de plataformas, recuerdo una que curiosamente ni siquiera fue la más masiva, que fue el permiso para circular entre jurisdicciones en el país, colapsó el sistema. Esto evidentemente implica que los sistemas de comunicación de emergencia, y mucho más con el soporte universitario, debieran existir previamente, ¿no? Lo otro importante es un reconocimiento, y sobre todo aquí hay mucho de comunicación, que empiecen a pensar de alguna manera que lo que viene ahora es una comunicación de tipo pedagógica, ¿sí? Yo hace un rato decía con mucho énfasis que el miedo es el factor persuasivo central de la comunicación de riesgo, pero no funciona solo con el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo luego se va rutinizando. La rutinización produce dos tipos de defectos muy regulares, muy típicos de darse o de manifestarse. Uno, lo que llamamos la autocomplacencia, cada tanto me justifico algo, ¿sí?, que no está permitido, pero me lo justifico. Y dos, el relajamiento, ¿sí? Voy flexibilizando mi nivel de hiperalerta, por así decirlo. Entonces, la comunicación de las universidades, así como la de los gobiernos en general, me parece que van a tener que ser muy firmes y decididas en mantener un sistema de alerta, pero que no sature solo desde el miedo, a pesar de que es central, sino que sea combinado, ¿sí? La acción pedagógica cada rato es clave en la comunicación reciente. El día que se retome la presencialidad, quizás no haya despachos centrales, ¿no? Haya que imaginar una descentración o una desconcentración de la convivencia adentro de los espacios. Lo segundo que me parece clave, y es todo un problema, sobre todo para decidir futuras inversiones, es que se va a necesitar infraestructuras híbridas. Es el aprovechamiento dual de lo que existe, ¿sí? Hay un debate muy potente, particularmente en el uso de grandes superficies públicas. Las universidades son grandes superficies públicas en las ciudades que sufrieron colapso, particularmente en Europa, respecto a que pudiesen ser transformadas dualmente, por ejemplo, calles que puedan tener un uso vehicular normal, pero que además puedan ser reversibles en otra hora del día, ¿sí?, o de la noche, y puedan tener un uso peatonal. Entonces, también está bueno todo lo que tenga que invertir la universidad, porque hoy va a generar un problema enorme que lo lamentable es que va a redundar en costos, ¿sí? ¿Qué es? Es que se va a romper en parte la escala. Yo tengo aulas para 40 personas que de golpe van a tener que entrar 10 o 15 el día que se recupere la normalidad. Y a esto se le suman algunas cosas que a mi entender son sumamente interesantes. Primero, algunos cambios de gran escala en la conducta que también van a implicar hacia adentro un proceso comunicacional adentro de las universidades y hacia afuera sumamente novedoso, ¿no? Las instancias de autorregulación colectiva. Nosotros no somos un país, nombré a Nueva Zelanda,
podría nombrar Suiza, podría pensar en los 4 países nórdicos, donde tenemos, o podría pensar algún país oriental, particularmente Japón, o en algunos lugares China también. No tenemos alto nivel de confianza pública, ¿sí? O confianza social, que nos establecemos positivamente, proactivamente frente a normas. Entonces, esto significa que hay que ir hacia procesos de autorregulación colectiva. Antanas Mockus, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, ex alcalde de Bogotá, estableció algunos procesos muy novedosos e innovadores de autorregulación colectiva en una Bogotá desordenada y violenta, ¿sí? Él tenía una frase de cabecera, era filósofo y matemático, tenía una frase de cabecera que es: primero crear una esfera, la esfera personal de la autoconvicción, de la conciencia. Si esa esfera falla, pasar a la esfera de mi familia, de mis íntimos, de la sociedad, y si esa esfera falla, pasar a la esfera del Estado y la policía, en ese orden, ¿sí? Lo que quiero decir es que en términos de gestión del riesgo, la estigmatización, por más que duela, por más que tenga tensiones, por más que sea violencia, por más que en algún momento puede ser el imperio de la mayoría, es un mecanismo de autorregulación colectiva. El estigma funciona con esa naturaleza. Importa mucho más, muchas veces, no quedar desacreditado frente a la violación de una norma moral que frente a la violación de una norma legal en la que incluso me traiga costos penales. Ayer en una charla justo con Fabián, que me invitó a la Universidad Nacional de La Rioja, charlaba y ponía un ejemplo que a mí me parece muy, muy serio, más allá de lo gracioso que resulte, que es el debate nacional en torno al pelotudo argentino. Ustedes recuerden el surfer cuando vino de Brasil y violó una normativa yéndose con su tabla a Mar de Plata, creo, en algún lugar turístico. Entonces, la cuestión de fondo es, ahí importaba mucho menos la sanción penal que la sanción pública en términos de estigma, y así muchas veces funciona la dinámica de la autorregulación colectiva. Segundo, acostumbrarnos en términos de grandes cambios de conducta a una vida ordenada de otro modo. Dependeremos de turnos, de permisos, de horarios, y esto significa cierta pérdida de libertad plena. La gestión del riesgo siempre está asociado a una tensión indisoluble. Ustedes resolverán políticamente, técnicamente, hasta dónde la tensión soporta, pero básicamente con ciertas libertades plenas. El riesgo se superpone a las libertades plenas en función de peligros o vulnerabilidades. Creo que obviamente hay un nuevo orden digital que habrá que ensayar hasta el infinito, ¿sí? Creo que hay que, como cuarto elemento, prepararse frente a interrupciones transitorias. Ustedes saben que Córdoba ayer dio marcha atrás y cambió de fase. El establecimiento de protocolos sectoriales de seguridad e higiene, en todo sentido, ¿sí? O, por ejemplo, hablando de infraestructura, no tan solo física, sino de infraestructura social. Las bicicletas públicas para usar en ciclovías, como en muchas ciudades. ¿Uno va a usar una bicicleta pública que usó antes otra persona, o va a tener que ir hacia un uso siempre muy privado y personal? No hay posibilidad de que el riesgo sea efectivo, ¿sí? Si el riesgo no incorpora en el diseño del riesgo, en el diseño de esa política pública, y recupero esa expresión, de esa política pública a la ciudadanía, o en este caso a la comunidad universitaria. Por lo tanto, cualquier nuevo protocolo, mi recomendación políticamente, más que comunicacionalmente, no es una decisión élite, es una decisión en conjunto que luego, en todo caso, una élite dirigencial aplica, gestiona, coordina o implementa, ¿sí? De un público mayoritariamente joven, no es el único público, está el docente o la comunidad académica que consumíamos, y límites también como un último punto de estos cambios de escala o de gran escala en la conducta, son límites a la circulación. La experiencia internacional es muy clara en esto, en el sentido de que, especialmente tras lo que deja el brote epidemiológico a una escala significativa, y nunca hubo una escala como esta, por lo menos en estos últimos tiempos, yo diría se bloquea la circulación en términos no tan solo humanos, sino de comercio, de cierres parciales de frontera, incluso de circulación cultural, ¿sí? Empieza a generar ciertas tensiones o resabios culturales entre naciones o entre regiones, y esto también va a impactar a lo turístico. Por lo tanto, piensen no tan solo en la cantidad de alumnos que vienen y se desplazan hacia ustedes, sino piensen también en los docentes que viajan, ¿no? Cómo todo esto literalmente va a modificarse, de arranque va a generar un encarecimiento. Piensen, por ejemplo, el lobby de IATA, la Asociación Internacional de Agentes de Aviación, ¿sí? Que ya plantea que si solamente a los aviones le sacan el espacio del medio,
la tarifa crecería hasta un valor promedio de un 56% estimativamente. Como pudimos ver, en un pase muy acelerado por múltiples temas, vamos a estar atravesados ya concretamente, porque hoy lo estamos, en cambios organizativos, en cambios de infraestructura, preferentemente de corte urbana, que van a impactar, en cambios internacionales y en cambios de conducta. ¿A dónde se centra eso comunicacionalmente? Todo eso es riesgo, ¿sí? Entonces, me parece que la tarea en profesionalizar esta mirada realmente no solo es significativa, sino que ha dejado de ser opcional. Forma parte de una situación obligatoria para pensarse responsablemente hacia adelante desde la política y también obviamente desde su mirada comunicacional. El especialista en comunicación política, Mario Riorda, disertó en el encuentro de capacitación en línea de la Red Interuniversitaria de Prensa y Comunicación Institucional, REDIAP, dependiente de la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional. En su disertación titulada Ciudadanía y Cultura de Riesgo, Riorda advirtió dos problemas en torno al riesgo: su minimización y la falta de una cultura de riesgo. Vida Universitaria. Universidad Nacional de San Luis.